Continuando con el ciclo de ponencias del día de hoy, le presentamos a la licenciada Karina Villalobos, psicoterapeuta egresada de la Universidad Rafael Urdaneta, magíster en psicología, trabaja como terapeuta familiar y de pareja y terapia cognitiva en niños, jóvenes y adultos. La licenciada nos hablará sobre el buen manejo de las emociones. Hola, les saluda por aquí la licenciada Karina Villalobos, soy psicoterapeuta y hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que necesitamos mucho de un buen manejo de las emociones. Básicamente ese es el tema que voy a tratar con ustedes, que voy a compartir, porque necesitamos mucho de esta técnica que hoy les voy a facilitar a través de este video. Bueno, cuando hablamos de las emociones, hablamos de sentimientos muy intensos, producidos por un hecho, una idea, un recuerdo, entre muchas otras cosas. Es una alteración del ánimo producida por un sentimiento de estos tipos que les acabo de mencionar, reacciones psicológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo y cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdos importantes. Crean todo este tipo de sensaciones y de emociones que a veces las personas llamamos sentimientos. Cuando hablamos de las emociones tenemos varios tipos de emociones. Hay personas que manejan la emoción de la ira muy frecuentemente, o la emoción de la tristeza, o el enfado, el miedo, la alegría. Estos son los tipos de emoción de los que yo les pretendo hablar hoy. Cuando hablamos de la emoción de la alegría, hablamos de un estado de confort agradable para el cuerpo, para el ser humano, donde puede hacer una interacción social pues dentro de lo que se llama adecuado. ¿Okay? La alegría pretende que el ser humano disfrute, entre en confort en todas sus necesidades y requerimientos. La alegría nos da una sensación de placer y de éxtasis. Cuando hablamos de la ira, hablamos de una emoción que nos produce sensaciones desagradables, de irritabilidad, de momentos desagradables, y muchas veces la ira nos mueve, nos impulsa a buscar justicia. Justicia en las situaciones en las que consideramos nosotros que están siendo injustos, que no nos están tratando como merecemos. Entonces, por lo general, la ira nos promueve a buscar la solución. A veces la usamos de manera inadecuada y muchas veces podemos usarla de manera adecuada. Más adelante les voy explicando eso. Cuando nos referimos a la tristeza, hablamos de una sensación que nos produce pues malestar, incomodidad, dolor, malestar general. A veces la gente habla en las consultas de que cuando maneja mucha tristeza se siente deprimida, porque la tristeza es un estado de ánimo melancólico. Pero la tristeza también nos promueve a hacer cosas, tanto negativas como positivas. En referencia al disgusto, hablamos de esta sensación o de este sentimiento que nos motiva o nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Cuando nos disgustamos es porque no estamos procesando bien la emoción que nos incomoda y por supuesto porque nos están sacando de un estado de tranquilidad, de reposo o del estado en donde nos gusta por lo general estar. El disgusto nos crea también las relaciones interpersonales con personas que nos desacomodan nuestra rutina, que no nos permiten manejar a gusto lo que estamos haciendo. Y por eso esa emoción se llama disgusto. El miedo es una emoción que manejamos todos, obviamente las anteriores también, pero es muy común, es como más fácil de identificar. El miedo hacia situaciones desconocidas, o a una situación que estoy procesando en el momento, que me causa pánico, que me causa temor, porque no sé cómo lo voy a poder manejar. El miedo siempre es presente en lo incierto, en lo que no puedo
controlar, en lo que se escapa de mis manos. Precisamente ese tipo de emoción es el que solemos conocer más o se nos hace como más familiar, identificarlo, porque desde niños venimos procesando esa emoción porque venimos dependiendo. Cuando nacemos vamos dependiendo de las personas que están a nuestro alrededor para sentirnos en confort. Por eso es como más común identificar esta emoción. Bueno, ya sabemos que las emociones de las que les hablé anteriormente son respuestas y sensaciones que pueden ser tanto agradables como desagradables. Y por supuesto van a diferir en la intensidad y en la duración de cada una de ellas. Estas sensaciones nos ayudan a afrontar determinadas circunstancias de nuestras vidas con mayor o menor éxito. Eso va a depender de la actitud que le demos. Las emociones pueden ser positivas, todas, y pueden ser negativas, todas también. Todo va a depender de la actitud que yo le dé a cada emoción. Como ya les expliqué, las emociones las manejamos todos los seres humanos, y de las que les mencioné son las básicas, son las más fáciles que identifica el ser humano, porque son las cotidianas, las que están siempre con nosotros. Todas van a depender de la actitud que yo le dé para que sean o negativas o positivas. Por supuesto, esas sensaciones que vamos sintiendo, tenemos que aprender a reconocerlas. Cuando nosotros lo reconocemos, las validamos, las entendemos y podemos procesarlas. Lo importante es identificar cada emoción. Si yo me conozco a mí misma, soy capaz de manejar cada una de las situaciones por las que voy pasando o las que voy procesando. Lo importante es tener identificada la emoción, es extremadamente importante validarlas. Si yo la valido, la reconozco en mí y la puedo manejar. Las emociones las manejamos todas, pero hay una que es primaria, o hay una emoción que es la que usualmente nos acompaña. Podemos escuchar de personas que hablan de que tal persona es muy iracunda o tal persona siempre está triste, siempre está melancólica. Podemos escuchar de personas que son muy entusiastas, muy positivas, y vemos que la persona siempre maneja un estado de confort, de alegría. Vemos personas que se asustan por todo, que se atemorizan por todo, o personas que las llaman en el argot popular muy neurasténicas. Esas son las emociones del enfado, que todo les molesta, todo les fastidia. Entonces, por eso podemos identificar que cada persona tiene una emoción primaria, una emoción de base, de raíz. Cuando tenemos ese tipo de emociones, tenemos que aprender a reconocerlas, porque son las emociones que nos dejan vulnerables, son las emociones que no nos permiten manejarlas bien en un auditorio, o no nos permiten manejarlas bien en el contexto social donde nos estamos desarrollando. Para eso es importante que nosotros aprendamos la habilidad de la inteligencia emocional. Sabemos que tenemos una capacidad de inteligencia, todos los seres humanos nacemos con esa capacidad, pero también tenemos que aprender a reconocerla y a identificarla en nosotros. Si desarrollamos la inteligencia emocional, tomando en cuenta y enfatizando que somos personas inteligentes, porque sabemos que tenemos esa capacidad, la desarrollamos y vamos a tener una habilidad que se va a convertir en una fortaleza. Y por supuesto, esto nos va a llevar a desarrollar inteligencia emocional, especialmente con la emoción de las que le hablé anteriormente, la primaria o la básica, la que suele dejarme vulnerable dentro de un contexto social. No manejo la ira porque soy muy impulsiva o impulsivo, esa emoción me deja vulnerable y ya soy reconocida en mi entorno como una persona iracunda. Entonces, muchas de las personas que aprenden a desarrollar la habilidad, reconociendo que tienen la capacidad de la emoción, logran tener esa fortaleza, se preocupan y se ocupan de desarrollar la inteligencia emocional.
precisamente para poder controlar las emociones. Cada persona es dueña de sí y cada persona es dueña de sus emociones. Por tal razón, las emociones solo son responsables de cada persona. Cuando yo me voy a referir a cada persona, me voy a referir desde ahora en adelante al yo. El yo soy yo, es la persona. Y debo aprender a hablar de mí en primera persona. Yo quiero, a mí me gusta, yo necesito. Debemos de dejar a un lado a la persona o a uno le gusta, porque cuando nos referimos a uno nos referimos a cualquier persona. Tenemos que empezar a hablar desde el yo, para empezar a identificar cada emoción que manejo, cada emoción que necesito educar, cada emoción que necesito validar para empezar a trabajar en mí esa fortaleza que estoy desarrollando que se llama inteligencia emocional. Por supuesto, la emoción tiene que ver con el cerebro y el cerebro tiene que ver con las emociones. Si yo controlo mi cerebro, mi neuro, puedo ayudar a controlar con la fortaleza del neuro todas las emociones que me vayan a invalidar. ¿Por qué no debo quedar en evidencia? Porque cedo el poder a los demás para que controlen y definan el desenlace de la emoción que estoy manejando en ese momento. Como resultado, yo quedo neutralizado. La idea es que yo aprenda a identificar cada una de las emociones, aprenda a tomar cada una de las emociones y que ellas me obedezcan. Cada emoción tiene que someterse a mi criterio y a mi análisis y a mi razonamiento. Yo no me puedo someter a la emoción porque pierdo el análisis y el razonamiento y obviamente la cordura y la coherencia para poder manejar esa emoción. Debo reconocer en mí cada una de ellas e identificar cuál es la primaria para yo a esa darle mayor atención y mayor cuidado sin desestimar las otras para yo poder manejar la emoción porque yo soy la responsable de cada una de ellas. Por supuesto, esto me va a ubicar en ser la dueña de mis emociones. ¿Por qué? Porque ya mis emociones no me vulneran y no me dejan en evidencia frente a otros. Es muy común que en la dinámica de la interacción, sobre todo cuando tratamos con la familia, es muy común dejar que las emociones nos vulneren y que las emociones dirijan la situación que estamos viviendo. Si es una situación buena, dejamos que la alegría se desborde. Pero lamentablemente cuando es una situación no adecuada o no muy buena, también dejamos que las otras emociones pues nos vulneren, sean ellas las que manejen la situación y se crean por lo general los conflictos. Si estoy llena de ira, le doy rienda suelta a la emoción, dejo que ella se desarrolle como quiera hacerlo y eso va a crear un conflicto de relación interpersonal. Por supuesto, si yo pierdo la coherencia a la hora de comunicarme con mi interlocutor, voy a perder la cortesía porque obviamente estoy airada, eso va a traer como consecuencia una mala comunicación y es lo que debemos manejar de base para que podamos tener una buena comunicación. ¿Qué ayuda a tener una excelente comunicación? Obviamente la inteligencia emocional, porque al yo identificar mis emociones, validarlas, pues yo tengo controlada la situación. Por eso no debo permitir quedar neutralizada por las emociones porque yo soy dueña de cada una y obviamente soy la responsable. Yo soy la responsable. Para evitar quedar inoperante en el control de la emoción, debemos aprender a reconocer nuestro tiempo límite. El tiempo límite nos ayuda a identificar cuándo no podemos manejarla, cuando ya estoy quedando vulnerable. Pero tengo que identificarla antes de que mi interlocutor o el entorno lo identifique. Porque la idea es que yo sea la dueña de la emoción y la emoción me obedezca a mí.
Por supuesto, si yo identifico mi tiempo límite, puedo aplicar una técnica que hoy vamos a aprender y esa técnica se llama tiempo fuera. Cuando yo reconozco que no puedo manejar la emoción, porque obviamente es un trabajo que tengo que hacer paulatinamente, constantemente, tengo que hacerme responsable de ella, tengo que trabajar con constancia, debo ser paciente conmigo mismo y por supuesto identificar que hay momentos que no voy a poder manejar, porque todas las emociones juntas te van a vulnerar en algún momento, vas a quedar vulnerable en algún momento, perdón. Entonces la idea es que yo aprendo a identificar mi tiempo límite. Si yo sé que ya no voy a poder manejar la situación con mi pareja, con alguna situación que estoy tratando con alguno de mis hijos, con alguno de mis empleados o con mi jefe o con el entorno con el que esté en ese momento, siento que no voy a ser capaz de controlar la emoción, yo identifico que tengo un tiempo límite, que ya mi tiempo de paciencia y de sosiego se está extinguiendo. Debo entonces recurrir a la técnica que se llama tiempo fuera. Tiempo fuera es advertirle a la persona que no puede seguir conversando o no puede seguir disertando o discutiendo del tema en cuestión porque no te sientes preparado para continuar. Necesitas evitar que se genere un conflicto y por eso vas a posponer la conversación para después. Por supuesto, este tipo de posposición debe tener un tiempo prudencial, porque yo estoy controlando la emoción, pero mi interlocutor probablemente no. Y va a requerir cerrar el conflicto. Lo importante es que el tiempo fuera no permita cerrar un conflicto o una discusión molesta para que no vuelva a presentarse la misma discusión hacia el mismo tema. El tiempo fuera me permite a mí respirar, llegar al control de la emoción, regresar a la disertación o a la conversación para generar acuerdos que me ayuden a negociar, ganar, para cerrar definitivamente el conflicto. Es muy importante siempre aplicarle un CC. ¿Qué es el CC? Cierre de conflicto. Para que cuando haya otro conflicto, porque lamentablemente siempre vamos a tener diferencias de opiniones, y si la otra persona no está haciendo el mismo trabajo que yo en el control de las emociones, puede generarse de nuevo que se alteren las emociones. Debo apelar a mi tiempo límite, aplicarme el tiempo fuera para no quedar vulnerable como queda la otra persona que no está manejando inteligencia emocional. Yo aplico mis estrategias, eso es válido, pero siempre tengo que buscar la forma de volver con el interlocutor, cerrar el conflicto y pasar la página. Ya yo del conflicto cerrado no debo hacer mención en posteriores conversaciones. Si cierro el conflicto fue porque ya yo busqué acuerdos y llegué a negociaciones que me llevaran a ganar. El tiempo fuera, con esta estrategia, la persona, que recuerden que hablamos de que cuando hablamos de la persona debemos referirnos al yo. Esta estrategia, la persona, el yo es dueña de la emoción, ya lo logró, ya no queda vulnerable su emoción, ya las emociones no la dejan al descubierto, ya tengo las riendas de cada una de ellas y estoy segura de manejar la situación. Esto me va a permitir controlar y por supuesto va a ser mejor mi relación interpersonal porque yo me voy a hacer responsable de la emoción. Ya no voy a utilizar la típica corresponsabilidad que usaba cuando tenía alguna discusión. Por ejemplo, si discutía con mi esposo, lo que pasa es que yo tuve que hablarle de manera firme o en un tono de voz fuerte a mi esposo porque él me hizo alterar, me hizo molestar. Por lo general siempre buscamos una corresponsabilidad. Cuando hablamos de inteligencia emocional y cuando ya aprendemos a reconocer las emociones, ya nosotros no debemos de utilizar este tipo
pudiéramos decir, es como una técnica de defensa, una autodefensa nuestra, donde buscamos siempre un responsable. Aquí en este tipo de técnica, en este tipo de manejo, el responsable siempre voy a ser yo. Por eso es que debo manejar y conocer mi tiempo límite y debo aplicar con prontitud y con responsabilidad la técnica del tiempo fuera, especialmente controlando las emociones, para evitar la corresponsabilidad. Muchas veces nuestros hijos nos hacen enojar y a veces es innecesario el castigo físico, pero lamentablemente lo aplicamos y cuando nos sentimos tan mal, porque aplicamos el castigo físico después de haberse nos bajado un poco la presión o de empezar a controlar la emoción, ya la emoción ya no nos vulnera, entonces nos sentimos culpables y buscamos la corresponsabilidad. No le tuve que pegar o le tuve que hablar así porque me hizo molestar o porque me habló de tal manera. Siempre vamos a buscar un responsable, pero ya tenemos que hacernos de cuenta, darnos cuenta de que nosotros somos los únicos responsables. ¿Quién es el responsable? El yo. El yo tiene que hacerse responsable de lo que le puede hacer a los demás y de lo que los demás le pueden hacer al yo. Solo somos los responsables nosotros mismos. Por eso debemos trabajar en practicar ciertos filtros que nos ayuden a protegernos de lo que los demás nos puedan hacer y aplicar también ciertos filtros de lo que podemos nosotros propinarle a los demás. Es decir, si yo sé y reconozco cuáles son mis emociones primarias, puede ser una, pueden ser dos, pero ya yo reconozco cuál es mi emoción que puede lastimar mucho la emoción y la susceptibilidad del otro, yo tengo que aprender a crear un filtro que lo proteja de mi emoción, porque al final la única responsable soy yo. Para yo poder identificar todo este tipo de estrategias, tengo que reconocer que debo manejar y comprender la emoción de otro. Así como yo me siento, a veces ir con ira, con tristeza, con miedo, con alegría. También las otras personas manejan las mismas emociones. Entonces la idea es que yo aprenda a percibir mis propias emociones y las del otro para lograr comprenderlo. Y eso se llama empatía. Esa es la segunda estrategia que vamos a trabajar y que vamos a conocer hoy y que vamos a aprender a desarrollar. Mi inteligencia emocional, reconociendo mi tiempo límite y aplicando la técnica del tiempo fuera, y aprendo a ser empático. La empatía me ayuda a identificar y entender mis emociones, entender mi ser y mis reacciones, y me ayuda a entender el ser y las reacciones de las otras personas. Si yo proceso tristeza, va a ser para mí, después de saberla identificar y validarla, es reconocer la tristeza en la otra persona. Y si la otra persona puede que no maneje bien una situación conmigo, probablemente mi agudeza visual, porque estoy trabajando con el desarrollo de mi de mi inteligencia emocional, estoy desarrollando mi inteligencia emocional, ya puedo identificar mi tiempo límite, aplicar mi tiempo fuera, yo puedo percibir en la otra persona que está manejando un cierto tipo de emoción que no le permite ser cortés y coherente a la hora de interactuar conmigo. Si yo puedo desarrollar la empatía en mí, puedo tener una relación interpersonal con otros de manera adecuada. ¿Cómo y cuándo podemos ser empáticos? Les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, la relación médico-paciente. ¿Por qué traigo esta colación? Porque es la que nos está dirigiendo en estos momentos. Hay muchas personas enfermas, los médicos tienen que tratar a diario con la cantidad de situaciones de enfermedad que hay, refiriéndonos a la pandemia del COVID, ¿verdad? Los pacientes tienen que tratar con muchos tipos de emociones, sobre todo la emoción de la ira por la situación en la que estamos,
y la emoción del miedo, porque no sabemos cómo manejar la situación. Es preciso que el médico observe y comprenda el dolor, la angustia y el miedo que está procesando el paciente, expresándole precisamente que comprende cada una de ellas y hasta que entiende cómo se siente. En esos momentos debemos ser muy empáticos, sobre todo en estos tiempos. Hay personas que por temor se inhiben o son sumisos y no expresan sus emociones. Suele suceder mucho en un entorno familiar, cuando la familia es grande y a veces hasta pequeña, de 3 miembros. Hay uno que expresa claramente sus emociones, otro que es aislado, que es sumiso, que es inhibido. Cuando nosotros identificamos este tipo de personas, debemos crearle la seguridad para que ellos así puedan desarrollar, igual que nosotros, las emociones, conociéndolas y expresándolas. Porque ellos son muy buenos para respetar las emociones y las opiniones de otros, pero no son buenos para respetar sus propias emociones. Cuando identificamos este tipo de personas en la familia, en el trabajo, en nuestro entorno, tenemos que ayudarlos a que ellos se sientan con la confianza de expresar sus emociones, ya que todos sentimos las mismas emociones, pero no todos las expresamos de la misma forma. Pero todos tenemos el derecho de expresarlas, cada uno cómo nos sentimos. Darle la confianza, ser empáticos en ese momento con este tipo de personas que está manejando la inhibición y el miedo a expresar sus emociones. Toda relación interpersonal necesita de empatía, necesita de inteligencia emocional, necesita de técnicas para el buen manejo. Sobre todo necesitamos en el lenguaje ser corteses, o sea, manejar la cortesía, y debemos manejar la coherencia. Por supuesto, cuando vamos a hablar sobre nuestras emociones, debemos ser afectivos hacia nosotros y afectivos hacia las otras personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros manejamos las 3 anteriores, la cortesía, la coherencia y la afectividad, evidentemente la relación interpersonal y la comunicación va a llegar a ser efectiva, que es a lo que queremos llegar. La necesidad que tenemos todos de controlar y de manejar bien las emociones nos lleva a poder tener una muy buena relación interpersonal con una comunicación que genere estas 4 expresiones: que sea cortés, que sea coherente, que sea afectiva para lograr tener una comunicación efectiva. Recordando que si yo manejo las emociones, otros también las manejan y que en ciertas emociones voy a necesitar apoyo. El apoyo nos ayuda a identificar la empatía, que es hacia donde queremos llegar. Me encantó haber compartido con ustedes este tema. Espero que haya podido ser bastante explícita para la ayuda de cada una de las personas que pueda haber visto o ver el video posterior. Les agradezco mucho la atención y la confianza que me dieron los que me invitaron el día de hoy a Med Academic Venezuela, por la invitación que me hizo para trabajar un día mental para la salud de nuestras relaciones interpersonales. Gracias por la invitación, espero verlos pronto.